Gloria a Dios. Amén. Precioso el Señor. Precioso Padre. Gloria a Dios. Hemos orado, hemos hablado al Señor, hemos pedido que el Señor esté bendiciendo y guiándonos en la palabra. Amén. Y también que el Señor esté ministrando su preciosa palabra sobre nuestras vidas. Amén. Bendito es el Señor. Le damos gracias al Señor por un día más. Gracias, Señor, por este culto y por poder estar en su presencia. Gloria a Dios. Vamos a ir buscando el libro de Segunda de Pedro. Precioso el Señor. Habla con nosotros, Padre Santo, en el nombre de Jesús. No solamente con los que estamos aquí, sino con los que escuchan luego, con los que ven por YouTube, por Facebook, Padre. Bendice la vida de cada uno, Señor. Tú conoces las necesidades, Señor. Tú conoces, Padre, cómo estamos, cómo venimos a ti, Señor. Amén. Y te pedimos, Padre, sea tu voluntad, no la nuestra en nuestras vidas, Señor. Nuestras necesidades, Padre, y no lo que queremos. Gloria a Dios. Vamos a ir a Segunda de Pedro y ahí nomás en el capítulo 1. Vamos a comenzar en el versículo 3. Amén. Amén. Dice ahí como subtítulo, ¿verdad? Partícipes de la naturaleza divina. ¿Sí? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis, en todo momento, tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. 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 Precioso el Señor. Gloria a Dios. Vamos a deleitarnos con la palabra, ¿verdad? Y esto que nos dice Pedro, que también lo dice Pablo, ¿sí? No es molesto que volvamos a comer el mismo alimento, que se nos vuelvan a repetir las mismas cosas para que esto quede, ¿verdad? Así como también dice Pedro ahí, ¿no? Que él va a procurar que tengamos memoria de lo que Él nos estaba hablando a través de esta palabra. Amén.
Así que comenzamos ahí en el versículo 3. Vamos a ir desmenuzando la palabra. Amén. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea que todo lo que recibimos, ¿verdad?, es mediante ¿qué? El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sí? El conocimiento de Dios en toda su plenitud. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea que para ser participantes de la naturaleza divina, nosotros debemos de haber huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿verdad? O sea que tenemos que desechar toda concupiscencia en nosotros para poder ser participantes de la naturaleza divina, ¿verdad? Ahora dice, lo voy a leer de nuevo desde el 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, ¿verdad? O sea, como todas esas cosas nos fueron dadas a través del conocimiento de Dios, ¿sí? Por el poder de Él, ¿verdad? Y dice, por medio de las cuales, ¿sí? Dice, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y dice, por medio de las cuales, ¿sí?, de esas cosas que Él nos ha dado, preciosas y grandísimas promesas es lo que nos hace llegar el Señor, ¿verdad? O sea, Él nos da el conocimiento. Llegando al conocimiento de Dios, Él nos ha dado cosas, ¿verdad?, espirituales, ¿sí?, que son a través del conocimiento de Dios, ¿sí? Y a través de esas cosas que Él nos da dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Sabemos que el Señor nos hace promesas, ¿verdad? Las promesas son si nosotros hacemos la voluntad. O sea, el Señor no nos viene y nos promete salvación. Nos promete salvación, pero hay un camino. Nos promete salvación, pero, ¿verdad?, nosotros debemos de llegar como Él nos da, así por el conocimiento de Dios. Amén. Dice, por medio de las cuales, dice en el 4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Miren, ¿para qué? Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Imagínense que nosotros hubiésemos huido, ¿sí?, de la corrupción y todas esas cosas, pero no hubiese perdón. ¿Cómo llegaríamos? ¿Verdad? Estas son las cosas que el Señor nos da. El pacto, ¿verdad?, que hay en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, de que si nosotros nos arrepentimos, tenemos el perdón de nuestros pecados. Si no, sería imposible poder llegar, ¿sí?, a Dios, llegar a conocer a Dios, ¿verdad? Dice en el 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Por qué? Porque dice por esto mismo. ¿Por lo qué? ¿Qué es esto mismo? Porque todas las cosas nos han sido dadas por el conocimiento de Dios, ¿verdad? O sea que sería, vosotros también, poniendo toda diligencia, porque todas las cosas nos han sido dadas mediante el conocimiento de Dios, ¿verdad? Dice, añadid a vuestra fe virtud. O sea que porque todas las cosas a nosotros nos han sido dadas a través del poder de Dios y el conocimiento de Dios, nosotros tenemos que añadir a nuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento, más conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Eso lo tenemos que hacer nosotros, añadir. Nosotros, nos corresponde, ¿verdad? Ahora vamos a ver, porque dice, la fe, sabemos lo que es, ¿verdad? Y tenemos la definición allí en Hebreos 11, indiscutible, la definición de fe, amén. Ahora dice, añadid a vuestra fe virtud, ¿sí? ¿Y qué es la virtud? ¿Sí? Según el diccionario, virtud, dice, actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos.
¿Qué quiere decir? A ver, si nosotros creemos en Dios, ¿no? O sea que ya tenemos la fe, creemos en Dios. Y dice que todas las cosas nos han sido dadas por su poder, que sabemos que lo tiene, porque Él es todopoderoso, ¿verdad? Mediante el conocimiento que también nos es brindado, el conocer a Dios, porque Dios se manifiesta a aquellos que buscan de Él. Él dice, ¿no?, que Él no echa fuera a aquel que a Él viene. Entonces, si alguien viene a Dios y quiere conocerlo, le conoce. Dios se manifiesta, tenemos la fe. Entonces tenemos que poner la virtud. ¿Qué es la virtud? Es lo que nos dice aquí. Hacer, cambiar, ¿sí? Lo que dice que la palabra es viva y eficaz. Bueno, que haga la obra nosotros, dejar que se haga y hacer nuestra parte, ¿verdad? Dice actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos. O sea que nuestra fe y el conocimiento de Dios tiene que causar un efecto en nosotros. Hay que cambiar, ¿sí? Dice poder o potestad de obrar. El Señor nos da muchas potestades que hay que poner por obra, ¿no? Tenemos que hacerlo, o sea que si hay fe, hay que poner por obra. Nuestra vida debe de cambiar. Disposición, dice, de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. Eso dice el diccionario. Ahora si nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de Dios, ¿qué es la virtud? La virtud es comenzar a vivir nuestra vida de acuerdo a la palabra del Señor, a lo que Dios ha dejado plasmado para nosotros. Esa es la virtud. Entonces dice, añadid a vuestra fe virtud. O sea, crees en Dios, pon por obra. De otra manera, la fe no es tal, ¿verdad? Mucha gente hay que dice que cree en Dios, pero no conoce la palabra. Y acá dice, ¿sí?, que todas las cosas son dadas a través del conocimiento. Si no tenemos conocimiento, no tenemos nada. Nada. Amén. Entonces dice, a vuestra fe y virtud. O sea que tenemos que poner por obra. El conocer al Señor tiene que ya cambiar nuestras vidas. Nosotros tenemos que poner por obra, como decía ahí, ¿verdad? Dice, disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos o ideales, ¿verdad? Disposición de la persona para poner por obra la palabra del Señor. De la persona. O sea, nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos exhorta, nos corrige, ¿sí?, que el Señor nos ayuda. Pero yo tengo que tener una disposición. Yo no puedo sentarme en una silla a esperar que el Señor haga magia en mí. No. Si yo no quiero dejar las concupiscencias, no las voy a dejar. Está en mí, ¿verdad? Es una disposición que yo tengo que tener. Esa es la virtud. Amén. Dice, a la virtud conocimiento, ¿verdad? O sea que cuando nosotros vamos poniendo por obra, se va abriendo nuestro entendimiento y vamos teniendo conocimiento. Ahora, ahí somos nosotros que dice añadir, ¿no? Como que estemos haciendo una torta. Ponemos un bol, tenemos fe. Ahora hay que agregar virtud. Ahora hay que agregar conocimiento. Entonces lo estoy agregando yo. ¿Qué quiere decir? Que no solamente tengo que tener la disposición para hacer, sino que también tengo que buscar más. Tengo que leer más la palabra del Señor y buscar en oración para tener el entendimiento yo, ¿verdad? O sea que a la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? En el diccionario dominio dice, poder que alguien tiene de usar y disponer de lo suyo. ¿Verdad? Este saco yo me lo pongo cuando tengo frío. Si quisiera ponérmelo al revés, me lo puedo poner. Si me quiero sacar y colgarlo allí, es mío, lo uso yo, ¿verdad? Ahora, cuando el dominio es propio, quiere decir que yo tengo que gobernarme a mí mismo, decidir sobre mí lo que yo quiero. Es como esa virtud, la disposición que yo tengo de hacer las cosas, ¿verdad? Dice también, poder que se ejerce sobre otra u otras personas. En este caso no es sobre los otros, porque es dominio propio. ¿Sí? Es el poder que yo tengo sobre mí mismo. Dice, buen conocimiento de una ciencia, arte, idioma, etc. Eso es un dominio. Domina el inglés, domina las matemáticas, tiene conocimiento. O sea que para tener dominio propio yo tengo que tener conocimiento, ¿sí? Disciplina, carácter, ¿verdad? Un atleta, por ejemplo,
para tener buenos logros, tiene que tener dominio propio. No puede, yo qué sé, hacer cosas que le desgasten en energía antes de una competencia. No puede consumir cualquier alimento, ¿verdad? Aunque quisiera. Entonces eso es dominio propio, ¿verdad? Que viene con la virtud también. La disposición de hacer. Amén. Ese es el dominio propio. Ahora, fíjese, no desmarquemos ahí. Bendito el Señor. Vamos a mirar 2 de Corintios 10, que es un poquito para que podamos entender, ¿sí?, lo que es. Y ahí en el capítulo 10 vamos a leer desde el versículo 3 para no salirnos mucho de contexto, para saber de qué nos está hablando acá, para no leer un versículo suelto, ¿verdad? Estamos hablando de lo que es dominio propio. Ahora fíjese que acá en 2 de Corintios 10 nos dice Pablo, ¿verdad? En el versículo 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Sí? Vamos a analizar estos 4 versículos que hemos leído, ¿sí? Dice, nos está hablando, según el versículo 3, ¿verdad?, de la guerra espiritual, ¿no? Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, ¿no? O sea, las cosas que hago no son según la carne, o no deberían de serlo. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sí? Eso es no en otras personas, sino en mí mismo. Dice, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas en mí. Porque yo no puedo ir a destruir la fortaleza que hay en otro. Le puedo instruir, pero la fortaleza que hay en mí la derribo yo con las armas espirituales y con el poder del Señor. Amén. Por eso es una lucha. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿En quién? En mí mismo. Argumentos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un pero para el Señor, no? Pero, ¿será pero esto es tan así? ¿Será esto lo que tú me quieres decir? Pero capaz que es para alguien más y no es para mí. Pero, siempre tenemos un pero. Esos son los argumentos nuestros, las excusas que nosotros ponemos, ¿no? Entonces, dice, las armas militares son poderosas, ¿sí?, para derribar, para destruir las fortalezas, derribando esos argumentos, esas excusas nuestras. Son derribadas por las armas espirituales. Dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea que nosotros no podemos ser altivos. Recordemos que el Señor resiste a los soberbios, ¿sí?, mas da gracia a los humildes. Entonces la altivez en nosotros muchas veces no nos permite conocer a Dios, ¿sí?, porque Él se presenta, vino, ¿sí?, para lo más vil y menospreciado del mundo, para lo humilde, para lo pobre, ¿verdad? Para el que se considera enfermo, no para el que se considera que está bien, ¿no? Eso lo veíamos el culto pasado, lo decía nuestro Señor Jesucristo. Yo he venido a los enfermos, no a los que no necesitan un médico. Amén. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿verdad? O sea, todos los pensamientos que vienen, nosotros mismos tenemos que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. O sea, escudriñarlo a la luz de la palabra y saber esto es de Dios, esto no es de Dios. Esto es de acuerdo a la palabra, esto no lo es. Y ahora dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿En quién? ¿En los demás? No, en nosotros mismos. Estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuándo es perfecta nuestra obediencia para con el Señor? Cuando nosotros tenemos este dominio propio, de poder buscar y derribar las fortalezas que hay en nosotros,
derribar los argumentos que se levantan en nuestra vida, ¿verdad? Y desechar la altivez de corazón para con el Señor, ¿sí? Entonces ahí nuestra obediencia es perfecta porque nosotros estamos usando del dominio propio, o sea, nosotros estamos mandando en nuestra vida. Ese es el dominio propio definido según Pablo en estos 4 versículos. Amén. Vamos a volvernos a 2 de Pedro, capítulo 1, y vamos a ir por el versículo 5, que era lo que estábamos 6, ¿verdad? Porque ya estábamos en el conocimiento y le agregábamos el dominio propio. Al dominio propio, la paciencia, ¿verdad? Porque nosotros mismos estamos gobernando nosotros y tenemos que tener la paciencia de esperar y confiar en el Señor. Si no hay paciencia, lo más probable es que haya altivez. Y si empezamos a correr para atrás, no hay conocimiento de Dios. O el conocimiento de Dios es muy poco, ¿verdad? Tenemos que tener paciencia, hay que trabajar en la paciencia. Porque si el Señor es Dios todopoderoso, ¿verdad? Él puede todas las cosas, en Él tenemos que esperar. Y más allá de eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Y la paciencia es no esperar, es perder la paciencia, es querer esto ya y no saber esperar en el Señor, ¿verdad? Entonces, al dominio propio, paciencia. Dice, a la paciencia, piedad, ¿sí? Vamos a leer de nuevo, ya lo hemos tocado en 2 cultos, lo que es la piedad, pero vale la pena recalcarlo, ¿verdad? O sea que decía fe, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Fíjese lo que dice piedad. Virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Esa es la virtud. Esa es la piedad. Más virtud, ¿verdad? Virtud que inspira por el amor a Dios, o sea, llegamos a amar a Dios, ¿sí? Y estamos inspirados a amar las cosas santas, ¿verdad? A tener virtud en todas las cosas, a la fe, virtud y a la virtud conocimiento, poner por obra, ¿verdad? Ahora dice, a la piedad, afecto fraternal, sabemos lo que es, ¿verdad? Es tener afecto hacia nuestros hermanos, ¿verdad? Y al afecto fraternal, amor, ¿sí? Amor, como Cristo nos amó, ¿verdad? Así nosotros tenemos que llegar a amar a los demás, poniendo nuestra vida por los demás, no que vayamos a ser sacrificados como nuestro Señor Jesucristo, sino que poniendo, o sea, teniendo el dominio propio para hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿sí? Dejando nuestra vida, o sea, nuestra vida anterior, nuestras voluntades, nuestras decisiones a un lado. Eso es poner la vida por alguien más. Y ahí, cuando hacemos eso, realmente hay amor, ¿sí? Hacia la obra, hacia nuestro Señor, hacia nuestros hermanos. Amén. Ahora dice, miren el 8. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Queremos conocer a Dios, tenemos que trabajar en esto, porque somos nosotros los que tenemos que añadir eso, ¿verdad? Entonces dice, si tenemos estas cosas, no nos dejarán estar ociosos en cuanto, dice, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si hay estas cosas en nosotros, cada día vamos conociendo más, cada día vamos aprendiendo más, ¿verdad? Dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, ¿sí? Puede ser que haya comenzado a poner la fe y a la fe virtud, pero si no continuamos, si no buscamos todas las cosas, si no seguimos trabajando, ¿sí? Si no dejamos de estar, o sea, activos, ¿no? Porque ahí dice que no nos deja sin fruto en el conocimiento del Señor, ¿verdad? Dice, tiene la vista muy corta, llega a ver muy poco, ¿verdad? El que tiene la vista corta de cerca no ve, y lejos tampoco, o sea, no ve, tiene la vista corta, no ve. Nosotros necesitamos ver, ¿sí? No solamente acá, ver en el campo espiritual, entender al Señor, aprender y dejarnos enseñar, amén. Entonces ahí dice, tiene la vista muy corta, es ciego,
Y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, ¿verdad? Sabemos que cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo, Él nos limpia de nuestros pecados. Nos limpia con su sangre. Por nosotros venir a Cristo, Él nos limpia de sus pecados. Ahora, de ahí en adelante, ¿verdad? Es que nosotros tenemos que mirar muy bien lo que hacemos. Y cada vez que nosotros nos equivocamos, debemos de ir al arrepentimiento, ¿sí? Ahora, cuando nos llega esta ceguera, ¿no? Estamos ciegos, tenemos la vista muy corta, ya olvidamos que Cristo nos perdonó todos aquellos pecados. Ni siquiera nos arrepentimos por los presentes y volvemos a practicar lo que Cristo nos había limpiado, ¿verdad? Nos perdemos totalmente, ¿verdad? Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, o sea, esto exhorta a Pedro, ¿verdad?, al pueblo de Dios. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si nos habla, y yo vuelvo a recalcarlo, porque hay un engaño generalizado, es triste, ¿no?, generalizado, que la salvación no se pierde. Muchos creen que no se pierde la salvación, ¿verdad? Muchos, aún sabiendo que la salvación se pierde, están descansados en que van a ser salvos. Y acá hay exhortaciones en la palabra cada rato que tenemos que velar, que tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor. Acá nos dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, la virtud, la decisión, la piedad, virtud que nos inspira a las cosas santas, ¿verdad? Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea que si no hacemos, estamos propensos a caer. Yo puedo estar hoy bien, pero si yo me descuido, caigo. Si eso no fuese así, ¿por qué diría esto? ¿Por qué diría no caeréis jamás? Si yo vengo a la iglesia y voy a ser salvo directamente. Hago buenas obras y ya está. Y no es así, ¿verdad? El Señor tenga misericordia y rescate almas del error. Amén. Dice, porque de esta manera, dice en el 11, se os otorga amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese si es importante lo que dice en el versículo 5 y 6, ¿sí? De añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. 5, 6 y 7. Versículos 5, 6 y 7. Es importante. ¿Qué nos da? Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La llave. Es la llave de esa puerta. Esa puerta es Cristo. Yo soy la puerta, dijo, ¿verdad? Nos dice que haciendo esto vamos a aumentando el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que prestar atención a la palabra, ¿verdad? Dice en el 12, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amén, esto es lo que hablábamos, o sea, Él no iba a dejar de recordar. Y hoy día nosotros podemos decir, sí, esto ya lo leí, no importa. Repasémoslo. Y si le pedimos palabra al Señor y nos vuelve a dar lo mismo, repasémoslo otra vez. Porque es bueno para nosotros estar atentos, prestar atención a cada detalle. Y sobre todas las cosas, si la palabra vuelve a repetirse, es porque hay algo en lo cual el Señor nos está diciendo, atiende, nos está llamando la atención por el amor, ¿verdad? Para la salvación, ¿sí? Entonces acá nos da la receta, la llave para una amplia entrada, o sea, entrar tranquilos en la salvación, ¿verdad? Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. En Filipenses 3:1, Pablo también dice, a mí no me es molesto deciros o repetiros las mismas cosas. A él no le molestaba. Es más, el Señor, como vemos, la palabra no se contradice. Y las epístolas que enviaban los apóstoles, ¿sí?, al pueblo,
muchas veces confirmaban, ¿sí? Como ahora estamos diciendo, Pedro decía lo mismo que Pablo, porque el Espíritu uno es. Y nos recalca las cosas para que queden en nosotros, ¿verdad? Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, ¿verdad? Eso es la verdad, eso es la justicia, ¿sí? Ser amonestados, recibir nosotros la amonestación a través de la palabra y hacerla también, ¿verdad? Leerla, hacerla llegar a otros también, ¿verdad? Dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Sí? Queda lo escrito, quedó lo plasmado, ¿sí? Hoy en papel, para que nosotros lo tengamos. Palabra viva y eficaz, ¿verdad? También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque Él las estaba enseñando y unos a los otros van pasando, recalcando, exhortando, ¿verdad? Así como lo dice en Hebreos 10:25, ¿no? Cuando nos dice, congregar sin dejar de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Y esto más viendo, ¿sí? Los tiempos, o sea, hay que exhortarse a congregar viendo cómo están todos los tiempos. Amén. Ahora seguimos en el versículo 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y lo dice literalmente Pedro, porque él vio su majestad, ¿verdad? Ahora vamos a ir al pasaje al cual se refiere. Pero vamos a mirar una cosa, porque él dice fábulas artificiosas, ¿sí? Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. ¿Qué son fábulas artificiosas? Una fábula, ¿sí? Dice, breve relato ficticio. Algo ficticio es algo que no pasó, ¿verdad? En prosa o verso con intención didáctica o crítica, frecuentemente manifestada en una moraleja final y en el que pueden intervenir personas, animales y otros seres animados o inanimados. Todos, supongo yo que conocemos, por ejemplo, la historia de la liebre y la tortuga, ¿no? La tortuga era constante y la liebre era rápida, pero la liebre corrió, se puso a descansar, se durmió y la tortuga tuvo perseverancia y ganó la tortuga. Eso es una fábula, no es algo que haya sucedido, ¿sí? Es algo ficticio, pero es para enseñar, deja una enseñanza, eso es una fábula. Ahora, artificioso, un artificio, dice arte, primor, ingenio o habilidad con que está hecho algo, predominio de la elaboración artística sobre la naturalidad. ¿Qué es una fábula artificiosa? Algo que no es cierto, inventado por el hombre, ¿sí? Para dejar una enseñanza. No se nos enseña así la palabra de Dios y no debería. No debería. No es necesario, ¿sí? Mirar una película para aprender la palabra de Dios. Se puede mirar una película, pero no es como para aprender la palabra de Dios, sino es para examinar, para compartir, lo que sea, ¿verdad? Entonces también tenemos que poner atención cómo se nos enseña, ¿sí? La palabra es viva y eficaz, no otra cosa, ¿verdad? Y vemos muchas iglesias que se estudian para enseñar la palabra de Dios. Y acá mismo lo dice, que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Tanto el discernimiento es dado a través del conocimiento de Dios, no de libros, no de ciencias. No es así, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo se nos enseña. ¿Qué se nos está enseñando? ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Verdad? Porque con mucha enseñanza nos pueden hacer hombres de bien, pero nunca nos van a hacer salvos. Porque nos enseñan con fábulas artificiosas, ¿verdad? Nos enseñan con algo creado, inventado, una historia, ¿verdad? Que no es de la palabra. Si yo vengo acá y me pongo a usted a contarle una historia, ¿sí? Para enseñarle la palabra,
puedo darle un testimonio, algo corto, pero lo principal es esto, la palabra de Dios, ¿sí? Eso es lo que es vivo y eficaz, no otra cosa. Y eso es lo que nos dice Pedro. Él no nos enseñó, ni ninguno de los discípulos, ni nada de la Biblia es una fábula artificiosa, no es algo creado por hombre, sino que es inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Por eso dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. O sea que Él vio la gloria de Dios, ¿sí? Y escuchó la voz de Dios, ¿sí? Que hablaba de su Hijo. Amén. Vamos a mirar eso. No desmarquemos aquí que vamos a volver, ¿verdad? Y vamos a ir a mirar en Lucas. Está en Lucas, en Marcos y Mateo, pero vamos a mirar en Lucas, ahí, en el capítulo 9, y vamos a buscar el versículo 28. Gloria a Dios, que es la transfiguración, ¿verdad? Sabemos que el Señor se transfiguró delante de algunos de sus discípulos. Dice acá, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Dios y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Pedro estaba ahí, vio la gloria del Señor, ¿verdad? Pero hay mucha enseñanza aquí, muchísima, ¿sí? El Señor estaba orando, ¿verdad? Y entonces cambia su rostro y su vestidura, se transfigura, ¿verdad? En un cuerpo glorificado. Ahora, ¿por qué le aparece Moisés y Elías? Porque el cuerpo de Elías, ¿sí?, no estaba en la tierra, fue arrebatado por el Señor, ¿verdad? Lo puede leer usted en 2 de Reyes 2, no lo vamos a leer ahora, 2 del 1 al 11. El cuerpo de Elías fue arrebatado por el Señor. ¿Qué pasó con el cuerpo de Moisés? ¿Quién enterró a Moisés? Dios mismo lo enterró. Y nadie pudo ver y encontrar. Pero aparte de eso, eso lo de Moisés lo puede leer en Deuteronomio 34, versículo 6. El Señor enterró a Moisés. Dios, ¿no? Pero en Judas 1:9, ¿sí?, nos dice que el diablo contendía por el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Vamos a leer Judas para que no nos quedemos muy perdidos. Yo voy a volver luego aquí a donde estamos, Lucas. Bendito el Señor. Judas capítulo 1, versículo 9. Gloria a Dios. Para leerlo textual. Amén. Gloria a Dios. Dice en el versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda.
Amén. Entonces vemos aquí, ¿sí?, que el cuerpo de Moisés lo enterró el Señor, pero aquí el arcángel Miguel estaba contendiendo porque el diablo quería el cuerpo de Moisés, pero fue llevado para el cielo, ¿verdad? Ni siquiera dice ahí que él maldijo, ¿no? Sino que le dijo al diablo: el Señor te reprenda, ¿sí? Es otro el tema que se está tratando acá, pero nos aporta el dato, ¿verdad?, de que el cuerpo de Moisés no está en la tierra, no lo iban a encontrar, nadie lo encontró, ¿verdad? Eso lo puede leer entonces ahí en Deuteronomio 34:6, ¿verdad? Por eso aparecen Moisés y Elías hablando con el Señor, ¿sí?, en su cuerpo glorificado. Ahora dice, ¿qué les dice Pedro? Quiere hacer una enramada, ¿sí?, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías, iguales para los tres, y no son iguales. Moisés y Elías fueron hombres. Nuestro Señor Jesucristo, aunque estaba en carne, era Dios. No es lo mismo, ¿verdad? Iba a ser tres enramadas, una para cada uno, todo igual, uno para cada uno. Por eso aparece la voz de Dios y dice: este es mi Hijo amado, a Él oí. No es el mismo, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que prestar atención? A la palabra y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En el Viejo Testamento, ¿verdad?, muchos de los profetas nos hablaron de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos lo esperaron, ¿sí?, como viendo al invisible, lo invisible, ¿verdad? Se mantenían en la fe porque esperaban la salvación, ¿sí? Hablaban de la venida de nuestro Señor Jesucristo, del Salvador. No lo llegaron a ver, pero lo hablaban. Ahora, ese Salvador llegó y a esa palabra, a su vida y a su obra es a lo que nosotros tenemos que prestar atención, ¿verdad? Aún en el Nuevo Testamento nos dice que todo el Viejo Testamento ha quedado para nosotros como ejemplo, pero nosotros tenemos que oír y obedecer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para no ser confundidos, torcidos o engañados, ¿sí? Porque nuestro Señor Jesucristo vino y estableció el tiempo de la gracia para nosotros, no de la ley, sino de la gracia, de un regalo inmerecido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que voy a volver a leer la transfiguración por si me quedó algún detalle, ¿verdad? Igual es un panorama bastante rápido. Dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron por aquellos días, no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Amén. Vamos a volvernos a Pedro, a segunda de Pedro, ¿verdad? Ellos no dijeron nada por esos días, pero aquí Pedro nos estaba diciendo, ¿verdad?, que él no estaba enseñando la palabra a través de fábulas artificiosas, sino habiendo visto la gloria de Dios en nuestro Señor Jesucristo y habiendo escuchado lo que Dios dijo, ¿sí? Dice acá en el versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, ¿verdad? Si nuestro Dios Todopoderoso tenía complacencia en su Hijo amado, es porque Él vino a hacer su santa voluntad, y por eso mismo es que les dice: a Él oír, ¿verdad? Dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura
a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos también la palabra profética más segura. Muchos buscan profecías, revelaciones, profecías. Acá tenemos todo escrito, ¿verdad? Que si alguien nos revela algo, sea nuestro pecado para arrepentirnos, porque no hay cosa nueva que haya de ser revelado, sino la palabra del Señor. Está todo ya escrito, está todo preparado, ¿verdad? ¿Será que el Señor se equivocó y se olvidó de algún detalle? No. Dice Pablo, aún, ¿no? Si aún yo, un ángel, les habla otra cosa que no sea el Evangelio, sea anatema, ¿verdad? Pedro nos dice, ¿sí?, que Dios dijo a él oíd, perdón, lo leímos en Lucas, a él oíd, ¿verdad? Pedro nos dice que él dijo en quien tengo complacencia, o sea que estaba haciendo la voluntad del Señor. Nos dice que tenemos la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos a la palabra. Ahora, atentos como que dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Imagínense que no hay luz, que está todo oscuro y usted enciende una antorcha. La antorcha no alumbra muy lejos, alumbra ahí, ¿verdad? Entonces uno va caminando con la antorcha y le va iluminando el camino. Dice, atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿verdad? Siguiendo la guía de la palabra del Señor, ¿sí? Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No quiere decir que vaya a llegar un día que nosotros estemos prontos y ya no tengamos que prestar atención a la palabra del Señor. No, hasta que seamos salvos, hasta que podamos llegar a la presencia del Señor. Amén. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto es lo que decíamos, ¿verdad? Todo lo que quedó plasmado en la Biblia, en la palabra de Dios, es inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? De otra manera sería imposible, con tanta oposición que ha tenido el cristianismo, que la palabra de Dios permaneciera si no fuera por un poder supremo, como el de nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Ahora dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, no es para unos pocos, es para todo aquel que aplique lo que hemos leído en los versículos 5, 6 y 7, ¿sí? Porque las cosas nos son dadas a través de ¿qué? Por el poder divino, decía al principio, ¿verdad? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas nos son dadas cuando nosotros le vamos conociendo. ¿Cómo le conocemos? A través de la palabra. Entonces nosotros tenemos por cierto que si queremos conocer al Señor, si queremos entender la palabra, Él nos da el entendimiento. Y acá tenemos lo que tenemos que hacer y lo que no tiene que haber en nosotros. La altivez no nos deja el conocimiento, recuérdese de esto, no nos da el conocimiento. Si somos altivos no podemos llegar a conocer a Dios, amén. Entonces dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No, el Señor no determinó a 7, 8 para saber la palabra y predicarla, no. Hay quienes predican, quienes enseñan, pero el entendimiento de la palabra es dado para cada uno. No es de interpretación privada, ¿verdad? Sino que la interpretación, el significado, ¿sí?, lo da el Espíritu Santo. No es que cada predicador le vaya a dar el significado que quiere. Lo hace, lo tuerce, ¿verdad? Como hemos llegado a escuchar, ¿verdad? De decir que si uno es salvo, siempre es salvo, y se descarría, ¿verdad? No pierde la salvación, simplemente es suspendido del servicio al Señor. Eso es torcer, ¿verdad? Le están dando una interpretación que no es. Es una interpretación torcida y no es la de Dios. No es privado, no es para eso la palabra del Señor. Amén. Ahora dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, por una fábula artificiosa. Esa no es
la profecía del Señor, la palabra del Señor. Amén. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo podría Pedro, siendo un pecador bruto, sin entendimiento, tanto que cuando en el día de Pentecostés él comenzó a dar el discurso, ¿verdad? Todos miraban y decían, estos no son pescadores brutos, no tienen entendimiento, no tienen conocimiento, pero todos hablaban en las lenguas de cada uno para que pudieran entender la gloria de Dios, ¿verdad? Si no fuese así, inspirados por el Espíritu Santo, ¿cómo podría Pedro, un pescador bruto, dejarnos una epístola en la cual los grandes estudiosos de la literatura encuentran riqueza en la manera de escribir? Es perfectamente entendible. ¿Cómo podría hacerse? Esto es lo que nosotros tenemos que entender, el poder de Dios a través de su palabra. Tenemos que valorar, ¿sí?, la palabra del Señor y darle lugar, como nos dice Pedro, ¿verdad? Tenemos la palabra profética más segura. A Él oíd, nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, ¿verdad? Y las epístolas de sus discípulos, de aquellos que realmente lo vieron, de aquellos que constataron y vieron la gloria de Dios, y la palabra de Dios dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd, en quien tengo complacencia. O sea, Él vino a hacer la voluntad. Sabemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo fue santo, 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 y solamente cargó nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, sabemos también que, nos dice la palabra, ¿verdad? El verbo fue hecho carne. La palabra del Señor, ¿sí?, caminó acá, fue cumplida en todo por nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es importante que nosotros prestemos atención, ¿sí?, al Evangelio y a las epístolas, ¿verdad?, que están en el Nuevo Testamento. Aunque podamos decir, en Pedro nos dice lo mismo que en Tesalonicense o nos afirma en Corintios, de eso se trata. No se contradice, son muchísimas personas enseñando lo mismo. Y eso es prácticamente imposible, porque usted va, 6, 7 personas ven un hecho, ¿sí?, y usted los separa y los entrevista por separado, y todos lo targiversan, alguno inventa, otro miente, ¿verdad? Ahora, cuando todas las personas concuerdan en algo, ¿sí?, no solamente comprueban de que es verdad, de que es verídico, sino comprueban el poder divino, ¿verdad?, que a través de personas totalmente diferentes enseña las mismas cosas. ¿Por qué? Porque son inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces aprendamos a darle el lugar que merece la palabra del Señor, ¿verdad? Porque sin ella no hay conocimiento, y si no hay conocimiento, no hay ninguna de estas otras cosas, por lo tanto no hay salvación. Amén. Recordemos también que si somos altivos no llegamos al entendimiento, necesitamos ser humildes de corazón para el Señor. Amén. Amén. Vamos a cerrar la palabra y vamos a cerrar la Biblia, la palabra que es siempre abierta a nosotros. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Padre. Te rogamos que tú nos estés bendiciendo, Señor, que tú nos estés ayudando, Padre Santo bendito, a poner por obra todo lo que tú nos has hablado, Señor, a poder rememorar, guardar, mi Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, lo que es necesario hacer, Padre bendito, pero también, mi Señor, aquellas cosas que nos apartan del entendimiento y conocimiento de ti, Padre Santo. Ayúdanos, mi Señor, a batallar por esta salvación tan grande, Padre Santo bendito. Y te rogamos en gran manera, Señor, que tengas tu misericordia, Señor bendito, de todos aquellos que están engañados, Padre, y están descuidando la salvación, Señor. Ten misericordia, Padre. Confronta, exhorta, redarguye, reprende, Señor. Abre los ojos, Padre Santo, Padre amado, de aquellos que están ciegos, Señor, y aún confronta, Padre, a aquellos, mi Señor, que están siendo ciegos, guías de ciegos, como tú lo decías ahí, Padre Santo bendito, que aquel, mi Señor, que no hacía esas cosas, Padre Santo bendito, tenía la vista muy corta y era ciego, Señor. Aún nuestro Señor Jesucristo nos exhortó, Padre Santo bendito, mi Señor, diciendo que eran ciegos, guías de ciegos, Padre Santo bendito, Dios de la gloria, y que todos iban al hoyo, Padre. Misericordia te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre.
sigue obrando, sigue salvando, sigue sanando, sigue exhortando, Padre Santo bendito, en el nombre de Jesús, y glorifícate grandemente, Padre. Sí, te rogamos, mi Señor, que tú estés bendiciendo a todos nuestros hermanos alrededor del mundo, Señor, sobre todo aquellos que son perseguidos por causa de tu nombre, Señor. Sí, Bendícelos, fortalécelos y ayúdalos, Padre, Padre, a seguir adelante, Señor, bendito Padre, y que estemos velando, esperando tu venida, Señor, cuidando nuestra salvación, Padre. Y ven pronto, mi Señor Santo, en el nombre de Jesús, pues todas las cosas aquí abajo, Padre, cada día, mi Señor, bendito Padre, nos indican, Padre, que tu venida, mi Señor, que la venida de nuestro Señor Jesucristo es pronto, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos y nos encomendamos en tus preciosas manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Precioso el Señor.